Bien, vamos a continuar con la lección de los espacios vectoriales y los ejemplos que estamos viendo. Entonces ya vimos a R2, que es el conjunto de diadas, R3, que es el conjunto de tríadas a base de números reales. En la lección anterior dijimos que un espacio vectorial era un conjunto de vectores que se construían en base a números pertenecientes a un campo. ¿Vale? Eh, Vamos a continuar con esta exposición de ejemplos. Dentro de los espacios vectoriales existen los espacios matriciales, por ejemplo, en este caso que yo estoy mostrando aquí, esta notación se refiere a matrices de 2 por 3 y con entradas reales, así se le describe. Por ejemplo, en el Classroom te voy a poner, digamos, M54 y te voy a decir que describas qué quiere decir eso. En este caso, entonces, son el conjunto de matrices de tamaño 2 por 3 con valores reales dentro de sus entradas, ¿no? Si aquí pusiera eh, campo de los números complejos, pues sería una matriz con entradas complejas, etcétera, ¿no? Los elementos particulares que podríamos poner de ejemplos dentro de ese conjunto de vectores, pues serían las matrices precisamente de 2 por 3. Aquí les estoy poniendo dos de ellas. Eh, los elementos generales, pues no se ponen números, sino que se ponen las entradas con sus posiciones. Esta A11 quiere decir el valor que tiene la matriz A en la primera fila y en la primera columna. Esta A12 quiere decir el valor que tiene la matriz A en su primera fila y en su segunda columna y así sucesivamente, ¿sale? Si quiero otra matriz, pues nada más le cambio en vez de A le pongo una B y exactamente describo en qué fila y en qué columna se encuentra, ¿sale? Bueno, entonces estos también son vectores. Vector quiere decir en latín elemento que lleva información, ¿sí? Y en este caso, pues estas matrices con sus entradas pues llevan información. ¿Qué información tiene en la primera fila y en la primera columna? 2. ¿Qué información tiene en la primera fila y en la segunda columna? 4. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces estos elementos acarrean información y quieren decir algo, ¿sí? Que, bueno, pues ingenieros, contadores y demás profesionistas pueden interpretar esa información de una manera que a ellos les interese. Para definir una suma dentro de ese espacio de las matrices de 2 por 3, no se les olvide que definimos la suma corriente entre las matrices, la, el valor que está en la primera fila y en la primera columna se tiene que sumar con la correspondiente en la segunda matriz. 2 menos 1 me daría 1. Y lo mismo hago con las otras entradas. 4 más 4 pues serían 8. 1 más 0 sería 1. Menos 1 más 0 menos 1. 3 más 3 6. Y 2 más menos 1 1. De esa manera se suman las matrices. Eso que no se te olvide. Y si son de forma simbólica, pues lo que vas a hacer es que a la entrada en la primera fila y en la primera columna le sumas la correspondiente en la segunda matriz para obtener esta entrada. Y así vas a hacer para cada una de ellas, ¿no? A12 más B12 te daría 12 más B12. A13 más B13, A13 más B13 y así sucesivamente. Entonces, la suma de matrices entonces se reduce a sumar entrada con entrada, ¿sale? Me preguntarás, bueno, ¿y cómo defines ahí la multiplicación por escalares? Bueno, pues, por ejemplo, si quiero multiplicar esta matriz que ustedes ven aquí por el 2, todo lo que tengo que hacer es multiplicar a cada una de las entradas por el 2. 2 por 2 son 4, 2 por 4 son 8, 2 por 1 son 2, 2 por menos 1 menos 2, 2 por 3 son 6 y 2 por 2 son 4. Entonces, esa sería la definición de cómo se multiplican esos vectores, esas matrices vector por
un número, un elemento del campo sobre el cual están definidas. Y si lo tengo en forma simbólica, pues expreso en forma simbólica esa multiplicación. Esta primera entrada con la A, pues me daría esta, con esta segunda entrada me daría esto y así sucesivamente, ¿no? De esa manera se multiplican los escalares por las matrices. Bueno, como ejemplo número 4, recuerden que en la lección anterior ya vimos dos que eran R2, R3. Este es el ejemplo número 4. Cuando ustedes vean un símbolo como esto, quiere decir espacio de polinomios cuyo grado no exceda al número 2. No se les olvide que el grado de un polinomio con coeficientes reales o complejos, pues es el mayor, es la potencia con el mayor exponente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, elementos de aquí podrían ser este polinomio 4x menos 5x más 1. Ese es un elemento particular de ese conjunto o espacio vectorial. El 7, su grado es 0, pues entonces no excede al número 2, sigue estando ahí. 4x cuadrado menos 5x más 1, pues su grado es 2, no excede el número 2. Entonces debe de estar dentro de ese espacio, ¿no? Aquí a lo mejor se me olvidó escribirle la palabra polinomios de grado menor o igual a 2, ¿no? Entonces, no se les olvide que aquí lo que quiere decir de grado menor o igual a 2. Es decir, que no excede el número 2, ¿no? ¿Sale? Bien, este otro elemento también es parte de ese espacio porque su grado, el grado de esto, pues es 1, no excede al número 2. El grado de este, pues es 2, su exponente es 2, pues entonces también debe de estar dentro de ese espacio. Si queremos expresar en términos simbólicos a un elemento de ese espacio, lo vamos a expresar así. Observen que lo único que pongo es subíndices para los coeficientes. Déjenme decirles que los elementos generales de ese espacio P sub 2 eh, no deben de omitirse ninguno de estos. Es decir, deben de llevar este elemento, deben llevar el elemento cuadrático, deben de llevar el elemento lineal y deben de llevar el elemento constante. ¿Sale? No vayas a poner signos más, digo menos dentro de, se supone que los signos menos son absorbidos por A1, B1 y C1, ¿sí? Si me piden un segundo elemento, pues simplemente le pongo ahí al subíndice, le pongo 2. Observen que en vez de 1 le pongo 2 si necesito otro. El elemento neutro dentro de los polinomios se denota así. Obviamente, aunque me dé flojera, lo tengo que escribir todo porque estoy hablando dentro de este eh, espacios polinomiales. Como el cero es un elemento de ahí, si tú gustas, puedes escribirlo así sin ningún problema, aunque a veces es conveniente escribirlo totalmente, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿en qué van a consistir los ejercicios en Classroom? Pues te voy a poner ejercicios de tal manera que puedas distinguir, por ejemplo, quién sería P sub 3, si este es P sub 2, quién sería P sub 3, qué elementos posibles podrías nombrar en P sub 3, etcétera. Si, por ejemplo, te estamos dando estos espacios de tipo matricial, si te cambio aquí, por ejemplo, estos números, ¿qué significaría eso? ¿Qué elementos particulares tendrías ahí? ¿Qué elementos generales? ¿Cómo efectuarías una suma o una multiplicación por escalares, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Aquí el elemento neutro en las matrices de 2 por 3, por ejemplo, pues obviamente sería la matriz que contiene puros ceros, o sea, de tamaño de 2 por 3, pero que tiene puros ceros en sus entradas. Ese sería el elemento neutro. Si yo te doy un espacio matricial de tamaño distinto,
con elementos de otro tamaño, pues tú tendrías que decirme ahí quién sería el neutro dentro de ese espacio, ¿no? Este sería el elemento neutro, el que sumado con cualquier otro, pues te lo dejaría exactamente igual. ¿Sale? Bueno, pues nos estamos viendo para eh, la próxima clase. Pórtense bien, hagan ustedes los ejercicios, no esperen a que sus compañeros hagan y se esfuercen por ustedes. Si ustedes nada más agarran y copian o inventan cosas, problemas que tienen y no los tienen, pónganse a trabajar. Es mejor aprovechar que tenemos el tiempo necesario para eh, dentro de esta crisis que es el coronavirus. Aprovechen el tiempo, eh, no salgan si no tienen necesidad de hacerlo. Entonces nos estamos viendo para la próxima lección.